Así dice la palabra en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracia y paz es lo que nos da nuestro Salvador. Amén. Eleva tu corazón a Dios, porque Él trae gracia y paz a nuestras vidas. ¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¡Qué expiación tan perfecta tú das! Y al más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar, apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino a mí.
vino a mí. Alabado eres, Señor. Estamos gozosos por tu gracia. Amén. Su forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Alza tu mano, Señor. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real. Oh, en mi vida y caminar, me basta su la certeza de que tus promesas, Señor, ahí estarán, porque tú has sido fiel hasta ahora, Señor.
Y tú no eres igual a nosotros, como lo dice la palabra que acabamos de leer. Tú eres Dios todopoderoso. Tú no te engañas a ti mismo, Señor. Tú eres fiel, Señor. Aunque yo sea infiel, tú siempre vas a ser fiel, Señor. Y eso nos basta. Descansamos allí, Dios, en tu maravillosa fidelidad. Amén. Póngase de pie. Vamos. Tu amor no recuerda todo mi pecar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Señor, tu gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar. Un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Alza tu voz al Señor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Allá,
Gloria a Dios, su gracia es, oh, sus misericordias. Mis faltas son muchas, su gracia es. Y ahora vamos a cantarlo todos juntos. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Alabado eres, Señor. Sí, Señor. Amados hermanos y amigos, qué bueno es Dios que nos concede esta nueva oportunidad, no solo para saludarnos a la distancia, sino para sentarnos frente a la gloriosa palabra de Dios. Hoy es un día muy especial, hoy es un día grande. Hoy es un día en el que conmemoramos la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo, sello de nuestra victoria, sello de la victoria de la iglesia, la resurrección de nuestro Señor, fuente de nuestra esperanza, de nuestra alegría y de nuestro gozo. Pero ya Cristo resucitó, ya no tenemos que esperar que resucite otra vez. Ha resucitado, como le dijo el ángel a las mujeres cuando se acercaban al sepulcro. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Y como ha resucitado, no vamos a hablar en este momento de la resurrección, sino más bien de algo que tiene que ver con su retorno. Así que acompáñenme a leer una porción de la Escritura en el Evangelio según Mateo, el capítulo 24, versículos 1 al 8. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en gloria, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Y he aquí que tu palabra está clara y revelada y guardada, preservada por tu poder para nuestro bien, para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza y para nuestra consolación mediante su cumplimiento. He aquí, Señor, que no soy digno de hacer uso de tu palabra. El apóstol dijo que para estas cosas no somos dignos. Él no se consideraba digno, yo tampoco. He aquí tu siervo inútil delante de ti y de tu pueblo. Te ruego, Señor, que en tu misericordia me asista con el poder del Espíritu Santo. Igualmente te ruego, Señor, que a los que escuchan, tú, oh Dios, prepare sus corazones y permita que sus corazones sean como tierra fértil donde caiga tu palabra y lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu santo nombre. Nuestro tema hoy es: todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Amados hermanos, debido a la amplia difusión del Evangelio a través del tiempo, por obra de la iglesia, por la predicación de la iglesia en todo el mundo, generalmente la gente sabe que Cristo vuelve. Sí, así es, la gente sabe que Cristo vuelve, aunque no se preparan para ese momento. Muchos no se preparan para ese momento. Mucha gente sabe que Cristo vuelve. Gloria al Señor. Pero eso no es suficiente. Sin embargo, cuando se produce algún cataclismo, algún fenómeno de la naturaleza, algún tsunami, algún huracán, alguna pandemia, se suele pensar que es el tiempo del fin. Por cierto, algo parecido está ocurriendo ahora en medio de esta situación de calamidad, de enfermedad, de dolor, de preocupación. Pero independientemente de esa perspectiva humana, al margen de lo que la gente pudiera pensar, lo importante es que la Biblia enseña que todavía no es el fin. Todavía no es el fin, y de eso queremos hablar en lo adelante. Obviamente a la luz de la palabra de Dios, específicamente a la luz de Mateo 24, 1 al 8, donde leyéramos hace un momento. Y tomando en cuenta, como es natural, otros pasajes de la Escritura, otros pasajes paralelos, es decir, otros pasajes que hablan de esta misma temática en otro lugar de la Biblia. Pero antes de profundizar, antes de continuar en ese recorrido que nos proponemos en esta oportunidad, se debe recordar que los capítulos 24 y 25 del Evangelio según Mateo forman parte del llamado Sermón del Olivar o Sermón del Olivetti, porque Jesús lo pronunció desde el monte de los Olivos, no muy lejos de Jerusalén.
desde el Monte de los Olivos. Claro está, no se puede confundir este sermón con el que él pronunciara antes y el cual se registra en los capítulos 5, 6 y 7 de este mismo libro de Mateo. No, aquel se llama el Sermón del Monte y este de Mateo 24 y 25 se denomina Sermón del Monte de los Olivos. Pero además, los capítulos 24 y 25 de Mateo son eminentemente proféticos. Son pasajes proféticos de la Escritura. Y como suele suceder con las profecías bíblicas, este pasaje ha generado grandes controversias en todos los tiempos y diversas corrientes teológicas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, muchos creen que Jesús vendrá antes de la gran tribulación, que se describe en este mismo sermón, mientras que otros afirman que el retorno ocurrirá a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de aquel periodo aparentemente de 7 años de gran tribulación. Y hay otro grupo que cree que la segunda venida del Señor Jesucristo ocurrirá al final de dicho periodo. Sin embargo, amados hermanos, amados amigos, oyentes todos, la meta de esta exposición no puede ser por razones de tiempo y por la misma naturaleza de esta exposición, no puede ser esa parte, no es debatir las distintas posiciones teológicas en torno al momento específico. No. Nuestro propósito es, en cambio, mostrar por medio de la Biblia que todavía no es el fin. Escuche bien, mostrar con la Escritura abierta que todavía no es el fin. Así que nos dejaremos guiar por las preguntas formuladas por los discípulos al Maestro en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo. Naturalmente, en todo el sermón, en toda la disertación que abarca, repito, los capítulos 24 y 25, las respuestas del Señor Jesucristo a tales preguntas se enfocan en varios eventos proféticos sumamente interesantes. Sí, así es, hermanos y amigos. En ese discurso, en ese sermón, en esa disertación, Jesús tocó varios eventos, habló de varios eventos proféticos interesantes. Pero nosotros solo hablaremos de algunos de ellos. Solo hablaremos de los que nos da el tiempo para esta exposición. Así que en el primer evento profético que aborda Jesús en su sermón, el primer evento profético que Jesús explica en su disertación, se trata de una profecía ya cumplida en este tiempo. Nuestro primer evento profético, a la luz del Sermón del Olivar pronunciado por Jesucristo nuestro Señor, es una profecía ya cumplida, la cual tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén
donde no quedó piedra sobre piedra y que ocurrió en el año 70 de nuestra era. Claro está, en el momento que Jesús la pronunció, era hacia futuro, futuro cercano, pero ya para esta época es una profecía cumplida. El Señor Jesús subió a Jerusalén a causa de la fiesta de la Pascua y sus discípulos con él, como siempre, lo acompañaban. Y al llegar, la gente se agolpó en la entrada de la ciudad, en los caminos, en las calles, y algunos se quitaban sus mantos y los tiraban al suelo y cortaban ramas y las tiraban ahí para formar una gran alfombra, porque ciertamente se trataba del rey que hacía su entrada a la gran ciudad de Jerusalén. Sin embargo, esos mismos que ese día, llenos de emoción, no de convicción, llenos de emoción, no de convicción, esos mismos que lanzaban ramas y mantos en las calles, en el camino para hacer la alfombra de entrada al Señor Jesucristo, ellos mismos, reitero, fueron los que pidieron más adelante a Pilato que crucificara al Señor. He ahí la naturaleza humana. He ahí un reflejo, una manifestación clara de la naturaleza humana. No solamente de aquellos hombres y mujeres, de aquellas personas, sino mi naturaleza y la naturaleza tuya, hermano, amigo, que me escuchas. La naturaleza humana. Ahora bien, lo importante ahora para nuestro fin, para nuestro sermón, es que Cristo estaba en Jerusalén y fue al templo con sus discípulos. Y estuvo ahí hasta que llegó el momento de retirarse. Y esto es importante porque nos da el marco de referencia, ubica la historia en un marco histórico mayor. Por eso, en Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero al escuchar el comentario de sus discípulos, Jesús no se impresionó, quizá como ellos esperaban. No se impresionó, sino que reaccionó a la manera típica como Jesús acostumbraba a reaccionar, con fines pedagógicos, con el propósito de conducir a sus oyentes y a sus acompañantes a enfocarse en otras cosas más relevantes. De modo que Jesús no se impresionó, no se inmutó, no se sonrojó, nada de eso, con la demostración del templo. No se impresionó, sino que respondió de una manera probablemente contraria a lo que los discípulos esperaban. Posiblemente ellos esperaban que Jesús comentara, se admirara, alabara la gran construcción, la majestuosa construcción del templo de Jerusalén. Sin embargo, no fue así. Jesús reaccionó con otras palabras muy distintas. Eso se ve en el versículo 2, Mateo 24:2. Leamos. Dice, respondiendo, Él les dijo,
¿Veis todo esto? ¿Veis todo esto? Posiblemente señalando a las piedras, a las paredes, a los adornos, al oro que contenía el templo, a todos aquellos materiales primorosos escogidos para aquella construcción sagrada. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fulminante esta respuesta de Jesús. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es como se dice entre nosotros. Es como si el Señor Jesucristo hubiese vaciado una ponchera, un balde, un cubo de agua fría sobre las ardientes emociones de sus discípulos. Pero, ¿acaso el propósito de Cristo era darles un boche, como decimos popularmente? ¿Acaso el propósito de Jesús era darles un boche a sus seguidores? Claro que no, hermanos. Claro que no, amigos. Jamás ese era el propósito de Cristo. Lo que sucede es que los discípulos tenían su mirada en el edificio del templo, en algo físico, en su belleza arquitectónica, en su diseño. A lo mejor en lo que evocaban aquellas piedras, las tradiciones judías, las tradiciones de la religión. Tenían su corazón en las cosas materiales, efímeras, pasajeras, como nos sucede a nosotros en muchas ocasiones. No solo a ellos, porque ellos, actuando ahí al lado de Cristo, nos representan a cada uno de nosotros. No es porque fueran ellos. Si hubiésemos sido nosotros, posiblemente hubiésemos reaccionado de la misma manera. Por tanto, el Señor les habló para que quitaran sus ojos de lo material, para que quitaran sus ojos de lo material y miraran lo espiritual. Ese fue el propósito de Cristo, para que ellos quitaran sus ojos de las cosas materiales y miraran las cosas espirituales. Y esto se aplica a nuestras vidas. Fue para que dejaran de pensar en lo temporal y meditaran en las cosas permanentes y eternas. Para que dejaran de pensar en lo efímero, en lo pasajero, en lo temporal, en lo mediático y meditaran en las cosas permanentes y eternas. Gloria a Dios. Un tanto desconcertados los discípulos por lo que acababan de escuchar, por lo que acababa de decir el Señor, por lo que acababa de decir su maestro y nuestro maestro. Ellos estaban desconcertados. Con todo y eso, no se apartaron del Señor, no dejaron de caminar con su Señor. Y esto es importante. Aunque no les gustó posiblemente la respuesta del Señor, ellos no se apartaron del Señor. Como hay gente que se aparta desde que se predica un sermón, se da una enseñanza que a ellos les parece que les cayó a ellos. Cosa que Satanás usa para desviar a muchos. A los discípulos probablemente no les gustó
lo que Jesús dijo, sin embargo, siguieron caminando con Él. Siguieron caminando junto a Él. No se apartaron, no se fueron. No amugaron la cara, posiblemente. No renegaron de su Señor. Ellos siguieron caminando mientras se alejaban del templo. Pero eso sí, sin dejar de pensar en las palabras penetrantes del Maestro. Sin dejar de meditar en las palabras sorprendentes de su Señor. Así que desde que tuvieron la oportunidad, a la primera oportunidad, la aprovecharon. ¿Cómo hubiésemos hecho nosotros? Imagínense que tuviéramos a Jesús sentado al lado nuestro, ahí cerca de nosotros. ¿No le haríamos las preguntas? ¿No expondríamos nuestras dudas delante de Él? Claro que sí. Por tanto, ellos aprovecharon la primera oportunidad, puesto que en el versículo 3 dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, o sea, ya estaban afuera de la ciudad, un poco lejos del templo. Estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Y esta declaración aquí es sumamente importante. Así como los discípulos tenían acceso a Cristo y se acercaban a Cristo, el creyente de hoy, tú, hermano, hermana, tienes esa bendición. Te puedes acercar al Señor, apartarte con Él y preguntarle en oración y preguntarle a su palabra. ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú me enseñas, Señor? ¿Qué tú me quieres enseñar hoy, oh Dios? Los discípulos se le acercaron aparte. ¿Te acercas tú a Jesús aparte? Cuando tienes la oportunidad. Ellos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Note que la primera de estas tres preguntas fue, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? En otras palabras, lo que Jesús o lo que ellos preguntaron a Jesús fue, ¿cuándo será destruido nuestro templo así como tú has dicho? ¿Cuándo será que ocurrirá eso que tú acabas de decir? Que el templo será destruido hasta que no quede piedra sobre piedra. Ahora bien, se debe tomar en cuenta que algunas veces las profecías tienen alcance o cumplimiento cercano, un cumplimiento cercano y otro cumplimiento lejano. Repito eso, las profecías algunas veces tienen cumplimiento cercano como prototipo y cumplimiento lejano, un anuncio lejano, algo más lejos en el tiempo. Este pudiera ser el caso. Lo que vamos a decir ahora pudiera ser el caso, pudiera tener cumplimiento cercano y cumplimiento lejano. De todos modos, ante esa pregunta de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? O mejor dicho, ¿cuándo será destruido el templo hasta que no quede piedra sobre piedra, que no sea derribada? Mateo 24, 34, Jesús dijo, de cierto os digo, en verdad os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Tome en cuenta y anote en su mente mientras continuamos la palabra generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí hay una pista muy interesante. Obviamente aquí conviene que aclaremos que una generación bíblica no es como se calcula ahora. Una generación bíblica equivalía a unos 40 años. 40 años. Y Jesús dijo esas palabras, esas cosas aproximadamente en el año 33 de nuestra era. De modo que la destrucción del templo de Jerusalén profetizada por Jesús en aquel momento debía ocurrir a más tardar en el año 73 o antes. Porque él dijo antes que pase esta generación, antes que se cumplan 40 años. Y 33, que era el año cuando él estaba diciendo esto, más 40 de una generación, 73. Debía cumplirse la profecía de Cristo a más tardar, repito, en el año 73. Para que la palabra de Jesús, la palabra profética de Cristo, no cayese en el suelo. Como sucede con muchos falsos profetas hoy. Sucede eso. A menudo sucede que dicen una cosa, profetizan aquello y no se cumple. Pero oh, gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Precisamente, amados hermanos, en el año 70 después de Cristo, y esto lo registra la historia extrabíblica, los historiadores fuera de la Biblia lo explican. En el año 70 después de Cristo, el emperador romano ordenó que Jerusalén fuera sitiada militarmente y que fuera destruida. Y llegaron allí con ese propósito, con esa misión militar dictada por el emperador, los soldados bajo la dirección del general Tito. Y ellos, aunque Tito quiso de alguna manera salvar el templo, se dice que tenía en mente salvar el templo, fue demasiado tarde, los soldados fueron muy rápidos y le dieron fuego al templo, encendieron el templo. Y al encender el templo, la inmensa cantidad de oro, piedras preciosas, adornos de las cuales se habían tomado de lo mejor en aquel tiempo, todo eso se derritió como el agua. Y el oro derretido entró, se escurrió por las junturas de las piedras. Recuerde que las construcciones en aquel tiempo eran de piedra, una piedra sobre otra. Entonces, por las junturas de las piedras se escurrió el oro. Por tanto, para recuperar ese oro derretido más adelante, fue necesario quitar todas las piedras una por una. Escúcheme bien. Fue necesario quitar todas las piedras una por una. Y no quedó allí literalmente piedra sobre piedra, conforme a lo que Jesús había profetizado. En otras palabras, se cumplió la profecía dada por Jesús al pie de la letra. Gloria al Señor. Por consiguiente, si esa profecía se cumplió, va a pasar lo mismo con las profecías que faltan por cumplirse. Se van a cumplir también porque ambas salieron de la boca de Dios, salieron de la boca del Señor Jesucristo. Por tanto, en el cumplimiento de esa primera parte, de ese primer evento, de esa profecía ya cumplida,
se cifra la esperanza del creyente. Se fundamenta la esperanza de la iglesia, porque la palabra de Dios es verdadera y no miente. La palabra de Dios es infalible, no falla. La palabra de Dios es inerrante, no yerra. Por tanto, nuestra seguridad y esperanza están y estarán siempre en el cumplimiento de la bendita palabra de Dios. Quiero repetir eso: nuestra seguridad y nuestra esperanza están y deben estar siempre en el cumplimiento de la bendita palabra de Dios. Y usted, amigo, amiga, ¿en quién confía? ¿En quién o en qué confía usted? ¿En quién o en qué tiene usted cifradas sus esperanzas? De manera que el primer evento profético explicado por Jesús en el Sermón de los Olivos es, ya para hoy, una profecía cumplida. Una profecía cumplida. Así que el segundo evento profético abordado por el Señor Jesucristo en su Sermón de los Olivos, que abarca, repito, los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, es el principio de dolores. El principio de dolores, o el principio de los dolores. Retomando las tres preguntas de los discípulos, no podemos perder ese bosquejo natural del texto. Retomando esas preguntas hechas por los discípulos en el versículo 3 y leyendo minuciosamente, cuidadosamente todo el discurso del Olivete, se advierte algo muy importante. Muy importante. Se advierte que Jesús no respondió dichas preguntas en el mismo orden en que fueron hechas. Jesús no respondió las preguntas de los discípulos en el mismo orden en que fueron formuladas. Y eso es interesante, porque es el maestro el que está respondiendo. De modo que ahí se esconde un gran misterio, un misterio que es revelado con el estudio de la palabra. Es decir, después de haber respondido la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?, Él se reservó la segunda pregunta para el final, lo tocante a su venida, porque es la culminación de todas las cosas, y ahí está el misterio. Por eso la dejó para el tercer lugar, para el último lugar. Entonces, dando respuesta a la primera, ¿cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo y todo eso? Él pasó por alto la tercera y empezó a responder la segunda, la número 2. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Por supuesto, la palabra siglo en ese pasaje no se refiere a un periodo de 100 años, no. Sino que equivale a un periodo, a un largo periodo o a toda una época. Puesto que en el contexto bíblico, el tiempo suele dividirse en el siglo presente, este siglo, y el siglo venidero. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué recibiremos nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte? Jesús le dijo, en este tiempo 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Y también habló del pecado imperdonable, diciendo que ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Note que la palabra de Dios en la Biblia revelada entonces divide el tiempo
en este siglo presente y en el venidero. Por eso, algunas traducciones de la Biblia, entre ellas la Biblia de las Américas, traduce esta pregunta de la siguiente manera: ¿qué señal habrá del fin del mundo? En lugar de preguntar qué señal habrá del fin del siglo, lo traducen: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Con eso en mente, entonces, hermanos y amigos, con eso en mente, pasemos a considerar las señales que Jesús describió para responder esa pregunta. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá del final de los tiempos? Primera señal que Jesús describió: vendrán engañadores religiosos haciéndose pasar por Cristo. Dijo que surgirían de entre la misma cristiandad, de entre los mismos creyentes, falsos cristos. Escuche bien: vendrán engañadores que surgirán de dentro, de entre la misma cristiandad. Engañadores religiosos haciéndose pasar por Cristo. Esto es lo que leemos en los versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es importante notar que esos falsos cristianos surgirán de dentro. Quiero reiterar eso. De los mismos que usan el nombre de Cristo. Dijo Jesús: vendrán en mi nombre. Y a lo mejor eso no esté muy lejos. Pues hace un tiempo que se ha desatado el movimiento neoapostólico. El movimiento neoapostólico. ¿Y qué es eso? Han surgido muchos que se autodenominan apóstoles en este tiempo, cuando ya nadie cumple los requisitos para ser apóstol. Porque los requisitos para ser apóstol, que están en Hechos capítulo 1, cuando iba a ser elegido el sustituto de Judas, están descritos ahí los requisitos. Tenía que ser alguien, un hombre que hubiese estado entre Jesús y los discípulos todo el tiempo que él entraba y salía. Debía ser alguien que fuera testigo ocular, que hubiese visto a Juan bautizando a Jesús. Alguien que fuera testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿hay alguien que cumple esos requisitos hoy? Obviamente no. Pero con estos nuevos apóstoles de estos tiempos, sucede lo que ya en la palabra de Dios está revelado en Apocalipsis 2, versículo 2. 2:2 de Apocalipsis. ¿Sabe lo que dice ahí? Que dicen ser apóstoles y no lo son. Gloria a Dios. Apocalipsis 2:2. Dicen ser apóstoles y no lo son. La segunda señal, recordemos que la primera señal fue que algunos vendrían haciéndose pasar por Cristo y que surgirían entre la cristiandad, o surgirán. La segunda señal descrita por Jesús con relación al final de los tiempos es la siguiente: surgirán guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. En ese sentido, hermanos y amigos, veamos el versículo 6 y la primera parte del 7 aquí en Mateo 24. Versículo 6 y la primera parte del versículo 7 aquí en Mateo
24. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, primera parte del versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero para que tengamos una idea más clara sobre eso que acaba de decirnos la palabra en Mateo 24, 6 y primera parte del versículo 7, para que tengamos una idea más clara sobre la segunda señal, veamos un texto paralelo, o sea, un pasaje que aborda el mismo episodio, pero en otra parte de la Biblia. Me refiero a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 es un pasaje paralelo de Mateo 24. Y ahí en Apocalipsis 6, 4, dice, y salió otro caballo. Y explica bermejo. Todos sabemos lo que es un bermejo, es un rojo opaco. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Escuche bien, de quitar de la tierra la paz. No de un lugar, no de una nación, no de allí, no de acá. Quitar de la tierra la paz por medio de la guerra. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una espada, una gran espada, dice el texto. Por supuesto, eso no está ocurriendo todavía. Es cierto que ha habido y hay guerras. Claro que sí, la primera y la segunda guerra mundial, o mundiales. Pero no con el alcance que las describe la Biblia. Eso es lo importante. No con el alcance que se describen estas guerras en la Biblia. Tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial hubo países que se quedaron neutros, que no tomaron partido, que no se fueron a un bando ni al otro, porque se llamó mundial, pero no todos los países participaron. En cambio, las guerras de los últimos tiempos no serán así. Las guerras de los últimos tiempos serán, dice el texto, nación contra nación y reino contra reino. O sea, que todas las naciones van a estar en guerra. Todas. Nación contra nación y reino contra reino. Por lo tanto, eso no ha llegado. Es evidente que no. Además, el texto dice, se matarán unos a otros. O sea, será prácticamente una guerra cuerpo a cuerpo, donde todo el mundo estará peleando contra el otro y matando a su prójimo. Eso evidentemente no ha ocurrido. La tercera señal anunciada por Jesús sobre los últimos tiempos se refiere a pestes, hambres y terremotos. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Eso es lo que leemos al final del versículo 7 en Mateo 24. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es verdad que hay hambre y pestes en nuestros días. Incluso ha habido terremotos en distintos lugares, pero no en las proporciones que señala el texto bíblico. No en la dimensión que aparece en la Escritura. Es más, para que comprendamos un poco mejor la dimensión de esta tercera señal, vayamos al texto paralelo, otra vez Apocalipsis 6, pero esta vez el versículo 6.
y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes, está hablando el apóstol Juan, cuando recibió la revelación del Apocalipsis, y oí, verso 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Una voz como lúgubre. Pongamos esto en contexto, por favor. Pongamos esto en contexto, en nuestro contexto. Es como si dijera el texto: 2 libras de arroz por 1 día de trabajo. Y 6 libras de harina por 1 día de trabajo. Pero no cualquier día de trabajo. 1 denario, o sea, la palabra denario, el vocablo denario, de donde viene nuestra palabra dinero, denario, dinero. 1 denario era lo equivalente a lo que ganaba una persona que devengara un buen salario, un buen sueldo, lo equivalente a 1 día de ese sueldo. Lo equivalente a 1 día. Pero repito, no de cualquier sueldo, no de un sueldo mínimo, no, ¿qué va? Ni mediano, ¿qué va? De un buen sueldo. Imagínense ustedes que en nuestro país hay personas que ganan bastante bien, que ganan muy bien. Pero no vayamos muy lejos, no vamos a hacer conjeturas ahora de lo que gana esto, de lo que gana aquel. No, pensemos en un sueldo de 60,000 pesos mensuales. Hay gente que va muy lejos de ahí, multiplicado por mucho. Pero pensemos en un sueldo de 60,000 pesos mensuales. Esto equivale a decir 1,000 pesos, no, 2,000 pesos por día, porque el mes tiene 30 días. Si gana 60,000 pesos mensuales, entonces cada día se calcula en 2,000 pesos. 2 por 30, 60, exactamente. Entonces, cuando se diga que 1 libra de arroz vale 2,000 pesos y que 6 libras de harina vale 2,000 pesos, o sea, lo equivalente a 1 denario, entonces ahí sí estará la cosa casi cumpliéndose. De modo que hay que discernir estas cosas, hermanos. Hay que discernir estas cosas, amados amigos. Claro está. Como el texto habla de pestes, por otra parte, se pudiera creer que estamos en los tiempos finales. Cualquiera pudiera creerlo. De hecho, hay mucha gente por ahí diciendo que estamos en los tiempos finales. Pero ¿qué enseña la Biblia sobre eso? Eso es lo importante. Algunos creen que esta pandemia anuncia los tiempos finales ya, el tiempo del fin. No obstante, lo que está ocurriendo ahora con el COVID-19 o coronavirus ha pasado antes, incluso con mayor intensidad. Sí, así mismo, con mayor intensidad. Por ejemplo, tal fue el caso de la llamada gripe española, que no surgió en España, pero fue llamada así por algunas razones. Hace justamente 100 años, la gripe española, entre 1918 y 1920. En esa ocasión, cuando se presentó esa peste de la gripe española, según los cálculos conservadores, fueron infectados 500 millones de personas. Escuche bien, 500 millones de personas, lo que equivalía para ese tiempo aproximadamente a 1/3 de la población mundial. ¿Y saben cuánto murieron? Murieron no menos, escuche bien, no menos, se calcula que más, se calcula que el doble de esto que voy a decir, pero para no exagerar, se calcula que murieron no menos de 50 millones de seres humanos en todo el mundo.
Lo repito, 50 millones de seres humanos en todo el mundo. De modo que frente a la gripe española del siglo pasado, lo que se proyecta con el coronavirus, no ha pasado todavía, pero lo que se proyecta con el coronavirus es un jueguito. Escúchelo bien, es un jueguito. Asimismo, comparando esta situación con las espantosas señales que Jesús acaba de describir en los versículos anteriores, comparando lo que está ocurriendo ahora con esas espantosas señales, lo que está ocurriendo en estos días es como la picadura de un mosquito. Como la picadura de un mosquito. ¿Por qué digo eso? ¿Acaso estoy minimizando los efectos del coronavirus? No, ¿qué va? No estoy minimizando nada. Sino mirando todo este panorama con los lentes de la palabra de Dios. Mirando este panorama con los lentes de la Biblia. Escuche bien, mirando la situación presente, la situación actual, a la luz de lo que enseña y revela la palabra de Dios, que es lo correcto. No conforme a rumores, a suposiciones, a cálculos sin ningún fundamento, no. Hay que mirar cada situación a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo correcto, amados hermanos. Además, aunque se estuvieran presentando las señales profetizadas por Jesús, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Aunque se estuvieran dando ya las señales que no se están dando, aunque se estuvieran dando las señales que describió Jesús en los versículos anteriores, hay que tomar en cuenta lo que dice Mateo 24:8, el versículo 8. Es principio de dolores. El versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, no el parto. Principio de dolores, no el parto. Es como las mujeres primerizas, aquellas que van a dar a luz por primera vez, que al sentir cualquier dolorcito, creen que ya van a dar a luz. Pero no, la mamá, la suegra, la vecina con experiencia le dice, no, mija, falta mucho. Apenas son principios de dolores, no es el parto todavía. Eso ocurriría si estuvieran ocurriendo las señales que Jesús describió, las espantosas señales, insisto, que Jesús describió, aún estuvieran ocurriendo hoy día. La Biblia lo describe como principio de dolores. O sea que falta un buen tiempo para el parto, faltaría. Oh, gloria al Señor. Pero hay otro dato, ahí mismo en el texto. Aunque se estuvieran dando esas señales profetizadas por nuestro Señor, ¿saben qué? Habría que considerar también lo que dice al final del versículo 6 de Mateo 24, que lo leímos ahorita pero de manera rápida. Al final del versículo 6 de Mateo 24 dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Aún no es el fin. Ese es el punto. Ese es nuestro punto. Todavía no es el fin. Amados hermanos, todavía no es el fin, aunque vengan guerras y rumores de guerras, aunque surjan cristos falsos en medio de los creyentes, aunque vengan pestes, hambres en todo el mundo. ¿Saben qué? Todavía no es el fin. Lo que se avecina, según mi perspectiva desde la palabra,
lo que se avecinan son tiempos de avivamiento. Tiempos de avivamiento de la iglesia de Dios. Y estamos viendo ya testimonios por ahí corriendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo Dios está tocando gobernantes, directores de hospitales. Gente que hasta hace unas semanas eran escépticos, incluso ateos. Y cómo Dios está removiendo. Amados hermanos y amigos, se avecina un gran avivamiento para el pueblo de Dios. Se avecina un gran avivamiento para la iglesia del Señor. Todavía no es el fin. Y esa es una buena noticia. Una buena noticia desde la perspectiva bíblica. Una buena noticia con fundamento en la palabra. No en opiniones humanas, no en opiniones de hombres. Por eso, lo mínimo que debemos hacer, amados hermanos, es darle gracias a Dios. Lo mínimo que debemos hacer es darle gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra, porque no nos ha dejado a tientas. Porque en Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La lámpara, que es pequeña, es para los pies, para el día a día, el caminar de día a día. Y la lumbrera, que son como el sol, es para alumbrar el camino, darnos perspectiva a lo lejos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Quiero repetirlo una vez más, todavía no es el fin. Y eso debe tranquilizarnos y debe llevarnos a tener esperanza en nuestro Señor. Debe llenarnos de esperanza. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, aunque todavía no es el fin del mundo, algo es muy cierto: el final tuyo y el final mío están cerca, bastante cerca. Pues aunque escapemos al coronavirus, como esperamos por la fe, creo que ninguno de nosotros, ni yo quien habla, ni ustedes que me escuchan, ningunos, por jovencitos que sean, ningunos vamos a vivir 100 años después de hoy. No vamos a vivir 100 años después de hoy. Claro que no, pues la ley natural de la vida asegura que moriremos antes del 2120. Por supuesto que sí. Yo no sé cuándo me tocará morir. ¿Sabe usted cuándo le tocará el turno? Buena pregunta. Como ninguno sabemos cuándo vamos a morir, nosotros los creyentes debemos arrepentirnos y pedir discernimiento a Dios para aprender las lecciones que Él nos quiere enseñar a través de este proceso. Como dijo un predicador, si salimos de la cuarentena, igual que como entramos, sin discernir, sin entender el propósito de Dios para nuestras vidas y para la iglesia, entonces habremos desperdiciado una gran oportunidad. Entonces, pídele discernimiento a Dios para aprender las lecciones que Él te quiere enseñar, a fin de que al concluir este proceso, al concluir esta cuarentena, nos llevemos mejor con el prójimo. Número 1, nos llevemos mejor con el prójimo. Número 2, consolidemos nuestras familias sobre la base de la palabra de Dios y sus principios. Y número 3, vivamos plenamente para la gloria de Dios. Primero,
Que el Señor nos ayude a aprender las lecciones, de modo que cuando pase todo esto nos llevemos mejor con el prójimo, número 1, mejor con el prójimo, número 2, consolidemos nuestras familias sobre la base de la palabra de Dios y de sus principios, y número 3, vivamos plenamente para la gloria de Dios. Y usted, amigo, amiga, ¿qué debe hacer usted? Conviértase hoy a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que es el único que puede otorgar perdón de pecado y vida eterna. Conviértase a Jesús hoy, antes de que sea demasiado tarde. Escuche bien, antes de que sea demasiado tarde. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a asimilar su palabra, a atesorarla en el corazón y ponerla por obra todos los días de nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu revelación gloriosa y maravillosa. Gracias por Cristo, gracias por este sermón del olivar. Gracias por estas pautas, gracias por todo lo que has revelado aquí y me has ayudado a mí a comunicar. Que sea para tu gloria y para beneficio de muchos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.